Nací con un don, o al menos fue así como mis padres siempre se refirieron a ello. Personalmente no lo llamaría un don, sino un saber, una habilidad observacional, por así decirlo. Aún recuerdo cómo, por tanto tiempo, solía ver estas cosas, estos números, sin tener idea de lo que significaban, pero ahora lo sé. Creo que tenía 11 años cuando llegué a comprender lo que significaban. Veía televisión con mis padres cuando apareció un boletín en las noticias sobre una mujer en Oxford que había sido sentenciada por el asesinato de 17 personas. Conforme veía la grabación de ella, siendo escoltada al juzgado, ahí estaba, el número 17 flotando justo por encima de su cabeza, con un halo de malicia. En ese momento, me di cuenta de que estos números no eran aleatorios, representaban personas. Cada número que veía significaba el número de personas que ese individuo mataría durante su vida. Vi al mundo de manera muy diferente luego de ese día. En un día normal, al caminar por la escuela y hacia mi casa, veía un mar de ceros y quizás algunos unos. A veces, podía caminar al lado de un sujeto por la calle y el número 3 flotando por encima de su cabeza me haría sentir intranquilo. En lo particular, nunca había conocido a nadie con un número más alto que uno, y siempre me convencía a mí mismo de que esos unos debían ser algún accidente o algo por el estilo, nada tan siniestro como un homicidio. A medida que crecía, los números permanecieron consistentes. Cuando por fin les conté a mis padres sobre mi clarividencia, acordamos que lo mejor sería mantenerlo entre nosotros. La primera persona que conocí con un número más grande que uno fue Kyle. Conocí a Kyle en una fiesta que organizó uno de nuestros amigos mutuos. Congeniamos rápidamente por tener muchos de los mismos intereses, pero siempre me sentía abatido cuando me concentraba en el 5 que cernía sobre su cabeza. ¿5 personas? ¿Kyle? No me parecía posible, y decidí con prontitud que no lo iba a cuestionar. Después de 3 meses de amistad, me desperté una mañana ante una gran cantidad de mensajes de Facebook. Todos mis contactos estaban en frenesí por lo que le había pasado a Kyle, pero no pude encontrar una respuesta clara de lo que le sucedió hasta que bajé un poco más por mi muro de inicio. Kyle había ido a una fiesta con su novia, Amy. Se habían emborrachado bastante, pero Kyle decidió que aún así se sentía apto para conducir a casa. Tras unos kilómetros de viaje, chocó con un auto que venía en dirección contraria, luego de que Kyle girara en el lado incorrecto de la carretera. Las publicaciones decían que el accidente fue bastante grave y que su novia murió en el instante. Por más sorprendente que era esta noticia, una parte de mí no podía evitar sentirse culpable. Había sabido que Kyle iba a matar a alguien, pero no pude haber sabido a quién o cuándo, ¿verdad? En tanto me seguía adentrando en las publicaciones, descubrí más acerca del auto contra el que Kyle se había estrellado. El auto se volteó por el impacto y rodó hasta una cuneta al costado de la carretera. El conductor, un compañero nuestro en el colegio, había muerto al instante. Sus 3 amigos, que eran sus pasajeros, murieron en el hospital por sus heridas críticas. 5 personas. Kyle asesinó a 5 personas esa noche, y yo supe que iba a pasar. Cargué con la culpa de ese accidente por un largo tiempo. Traté de hablar con mis padres al respecto, y ellos trataron de empatizar conmigo, pero sabía que no lo entendían. De hecho, sería muy difícil para cualquiera entender por qué me estaba sintiendo de esa forma, hasta que conocí a Melanie, la mujer más hermosa que había visto. Empecé a salir con ella alrededor de 8 meses después del accidente de Kyle, y sentí una conexión con ella que nunca había sentido con nadie más. Fue la primera persona, después de mis padres, a la que le conté de mi don, y me sentí muy aliviado cuando no se asustó ni me dejó. Fue muy tierna y comprensiva conmigo. Tenía una gran curiosidad al respecto, acompañada de una reserva interminable de preguntas. Me sacó de onda cuando se me quedó viendo, ampliando la mirada, y me preguntó qué número se encontraba arriba de su cabeza. Ella era un 0. Le dije esto, y fue casi como si pudiera haber visto una pequeña onda de alivio traspasándola. Yo amaba todas sus preguntas. Se sentía bien que finalmente fuera capaz de hablar con alguien al respecto, y que estuviera genuinamente interesada en lo que tenía que decir. Habíamos sido novios por más de un año, cuando me preguntó algo que mis padres nunca me habían preguntado. Jamie, ¿podemos hablar? Sí, por supuesto. Pues
Siempre he querido preguntarte esto, pero nunca pude encontrar el momento indicado, porque siempre me pareció un tanto personal. Ana, estoy seguro que para este punto no hay nada que puedas preguntarme que sea demasiado personal. Bueno, está bien. Lo que me preguntaba es, cuando te ves al espejo, ¿hay algún número encima de tu cabeza? Ella alzó la mirada con curiosidad. Sus grandes ojos verdes estaban fijados en mí. De hecho, sí. Cuando me veo en el espejo, puedo ver el número 13. Oh, por Dios. ¿Hablas en serio? No, obvio no. Soy un cero al igual que tú. Melanie y yo nos casamos hace poco más de 2 años. Y hace un par de días recibimos nuestro primer bebé a este mundo. Una bebé hermosa y saludable, Elizabeth. Nunca he experimentado un amor similar al que siento cuando contemplo su rostro encantador. El sentimiento que se abulta en mi pecho cada vez que su manita se enrosca alrededor de mi dedo es como ningún otro. Noto más y más cómo mi esposa se enamora de nuestra hija cada vez que la carga. No sé cómo decirle. No sé cómo decirle que, cuando veo a nuestra bebé dulce y perfecta, siento que mis entrañas se tensan por la culpa. Porque cuando veo por encima de su rostro encantador, veo el número 148.327. Tampoco sé cómo decirle que, el día que nuestra hija nació, el número de Melanie cambió de 0 a 1. Gracias por escuchar el creepypasta y llegar al final del video. El protagonista de esa historia nació con una habilidad inquietante para ver cosas indeseadas. Todos queremos tener un don especial, pero te aseguro que este no es el caso. Esperemos que te gustara la historia y te brindara un toque de terror a tu noche. Bienvenidos al mes del terror. Se despide Maxiánima. Se despide Astartea. Nosotros somos los hermanos Creepy. ¿Y tú formarás parte de esta hermandad?